Bueno, vamos a comenzar una nueva unidad y para eso vamos a hacer memoria de cuando nosotros analizábamos eh, oraciones en lengua, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, la oración, ojalá hoy la profe no tenga internet, ¿sí? Decimos que este tipo de oración era una oración desiderativa, me expresaba un deseo. Si decimos quizás viajemos en diciembre, estamos haciendo alusión a lo que sería una oración dubitativa. Si exclamamos pidiendo silencio, es una oración exclamativa, también podemos decir en este caso que es exhortativa, o sea, es una orden. Si preguntamos, ¿se escucha bien? Esta es una oración interrogativa. Y ahora si nosotros decimos este contenido es nuevo, estamos haciendo referencia a una oración de carácter informativo. Entonces, de estas 5 oraciones que nosotros tenemos aquí, nosotros solamente nos vamos a quedar con las oraciones enunciativas. ¿Y por qué nos vamos a quedar con las oraciones enunciativas? Porque vamos a comenzar a trabajar lo que sería la lógica proposicional, ¿sí? ¿Y qué es la lógica proposicional? Es una parte de la matemática que va a trabajar con proposiciones. Cuando nosotros hablamos de las proposiciones, estamos hablando entonces de oraciones enunciativas de las cuales va a tener sentido decir si son verdaderas o falsas. Si nosotros volvemos a nuestros ejemplos anteriores, un deseo puede ser cumplido o no, ¿sí? Una duda puede ser satisfecha o no, una orden se puede cumplir o no, una pregunta se puede responder o no, pero en cambio si yo doy información de algo, puedo decir si esa información es verdadera o es falsa. Veamos algunos ejemplos de proposiciones. Tengo sueño pero no me duermo. Si soy responsable con mis tareas, entonces podré salir el sábado. No es cierto que las camperas serán amarillas. Hoy es jueves, 2 en número par, atiendo y tomo apuntes. Todos esos son ejemplos de proposiciones. Vamos a ver entonces cómo vamos a trabajar desde matemática con las proposiciones. Las vamos a tener que expresar en su lenguaje simbólico y para eso vamos a utilizar letras minúsculas del abecedario y por lo general las que se utilizan son P, Q, R, S y T. Esas proposiciones se van a dividir o se van a clasificar en proposiciones simples y compuestas. Las proposiciones simples, como su nombre lo indica, son aquellas que no contienen dentro de sí ninguna otra proposición. En nuestro ejemplo, hoy es jueves, es una proposición simple. 2 es número par, también es otra proposición simple. Las proposiciones compuestas van a ser aquellas que tienen dentro de sí otra proposición, al menos una. Y estas proposiciones van a estar unidas con términos de enlace que se denominan, serían los conectivos lógicos. Ahora, ¿qué conectivos lógicos vamos a trabajar nosotros en la lógica? Tenemos la negación, que la vamos a simbolizar con esta ondita. ¿Cómo vamos a reconocerla dentro de una proposición con las palabras no, no es cierto, no ocurre? La conjunción, que es como una B invertida, la reconocemos como un I, pero a la vez que también. La disyunción, que es como una B corta, con las palabras o bien. El condicional tiene una particularidad que la oración comienza con un sí, va a haber algo que va a estar escrito, después puede venir una coma o puede venir el entonces y va a continuar la oración. En nuestro ejemplo, nosotros teníamos, si soy responsable con mis tareas, entonces podré salir el sábado. Esa oración, formulada de esa manera, me indica una condición. ¿Cuál es la condición? Que si yo soy responsable con las tareas, me dice entonces voy a poder salir el sábado. Estamos hablando en ese caso de una proposición compuesta y que en este caso sería un condicional. Y el bicondicional va a ser aquella proposición, el conectivo con el cual lo vamos a simbolizar con esta doble flechita y lo reconocemos por la palabra sí y solo sí. La única proposición, el único conectivo que va a formar parte de una proposición simple o que va a constituir una proposición simple es la negación. Los restantes conectivos me van a determinar siempre proposiciones compuestas.
¿Qué quiere decir esto? Que yo nunca voy a poder unir dos proposiciones con una negación. Sí con una conjunción, con una disyunción, con un condicional o con un incondicional, pero nunca con una negación. Vamos a ver cómo pasamos entonces del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico en nuestros ejemplos. Nosotros teníamos en la primera proposición, hoy es jueves, vamos a ver si hay algún conectivo. Podemos ver que no hay en realidad ningún conectivo, ¿sí? Solamente tenemos la proposición hoy es jueves. Como esta, podemos ver, y ya lo habíamos nombrado, es una proposición simple. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Con la letra P. Entonces, en su lenguaje simbólico, simplemente me quedará la letra P. En vez de escribir hoy es jueves, escribiré la letra P. En la siguiente proposición, atiendo y tomo apuntes, podemos reconocer el conectivo y. Entonces, lo que va a estar antes de mi conectivo y después de mi conectivo van a ser proposiciones simples. Voy a simbolizar con P a la proposición atiendo y con Q a la proposición tomo apuntes. La conjunción se representaba con este símbolo como una B invertida y en su forma lógica o en lenguaje coloquial me va a quedar P conjunción Q. En la proposición tengo sueño pero no me duermo podemos reconocer el pero, que era una conjunción, y el no, que me indicaba una negación. Entonces tenemos la proposición ere, que va a ser tengo sueño, la proposición ese, me duermo. En su forma lógica me va a quedar ere, conjunción, negación de ese. Este es el que habíamos hablado recién, en donde teníamos el sí, y aquí le falta el entonces. Soy responsable con mis tareas, va a ser la proposición T. Podré salir el sábado, será la proposición S. En su forma lógica o lenguaje simbólico me queda T condicional S. Y la proposición no es cierto, ¿sí? No es cierto que las camperas serán amarillas. En el no es cierto estoy teniendo una negación. Las camperas serán amarillas va a ser en proposición Q. Entonces aquí podemos ver cómo la negación es una proposición simple, que me queda solamente negación de Q.